Que la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Qué privilegio tenemos hablar de la palabra del Señor, hablar en el nombre del Señor y precisamente para todos aquellos que quieran conocer un poquito más a nuestro Señor, Salvador, Jesucristo. Vamos a agradecer al Señor por tantas bendiciones que nos da. Hace no muchos meses nunca pensé estar grabando los mensajes que doy en la iglesia y Dios nos sorprende. Hay situaciones que uno nunca las va a entender. Recordar el apóstol Pablo dice que en este tiempo nosotros vemos las cosas oscuramente, pero algún día vamos a entender todas las cosas como son. El hecho de tener la oportunidad de grabar el mensaje y también, como ya lo referí en mensajes anteriores, que se escuche también a través de las ondas radiales. Gracias a la iniciativa de Pastor Daniel, nos ha invitado a colaborar mandando el mensaje también por la radio. Y ahora la novedad, mediante la bendición del Señor y por supuesto con mucha oración, estamos preparando un mensaje también, pero de una forma diferente, hacerlo como un programa de radio que incluirá también la reflexión. No obstante todo eso, agradecer al Señor porque Él es el que abre puertas. Y si empezamos así, no sé, tenemos que pensar siempre en grande, porque no tener mayor apertura, como Dios ya me lo ha marcado, de repente me llegan algunos mensajes desde Europa, de España, Italia, y en un tiempo también desde la India, agradeciendo la palabra y pidiendo oraciones. Por supuesto que la palabra del Señor corre por todo el mundo. Nos sorprende, pero Dios nos ha prometido en su palabra que aún más allá de nuestras fronteras iremos llevando el bendito, santo, glorioso mensaje del Señor. Bueno, yo los invito a buscar sus Biblias. Vamos a abrir en 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 4, desde el versículo 15. Vamos a seguir ministrando de la palabra del Señor. Repito, 1 de Samuel. Podemos hablar de Juan, podemos hablar de tantos apóstoles y profetas del Señor, ¿no? Pero esta oportunidad, 1 Samuel 4, desde el 15, allí hay un relato que dice así. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué aconteció, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó de delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor,
porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque había sido tomada el arca de Dios. Hasta ahí la lectura de la palabra. Una palabra que nos narra parte de la historia y podemos decir parte del tiempo en que Elí, un sumo sacerdote de Israel, en el tiempo de los jueces, había estado ministrando de Dios para el pueblo. Hay un desenlace muy triste. Allí se nos dice que ya era un hombre de edad muy avanzada, más de 90 años. La expectativa de este hombre era tal porque Israel estaba en guerra con los filisteos. Y siendo que necesitaba oír cómo marchaba la guerra en el frente de batalla, tenía una tremenda expectativa. Y las noticias que llegaron con el mensajero no eran muy agradables. Lo sintetiza el mensajero y se sintetiza la historia del ocaso de este hombre que se muere. Israel fue derrotado. El arca de Dios fue tomada por los filisteos. Qué noticia, qué sobresalto, qué accidente terrible. Porque si bien estaba descansando en su silla, la síntesis se completa diciendo que su silla volcó para atrás, cayó mal, golpeó con su cabeza, con la nuca sobre algo contundente y se desnucó y se murió con una triste noticia. Esa triste noticia también se da en el fallecimiento de su nuera. Escuchó que Elí había muerto, que su esposo había muerto en la guerra. Lo triste del caso, estaba a punto de dar a luz, terminando su tiempo de gravidez. De repente le sobrevinieron dolores de alumbramiento. Tuvo la criatura, no sé si en forma espontánea, como a veces tristemente las cosas se dan en un embarazo que está terminando su fin y hay noticias terribles. El tema es que nace el niño y ella se muere. Pero antes de morirse logró decir que se llame este niño Icabod. Icabod significa, según lo que nos dice claramente el texto, traspuesta o traspasada es la gloria de Dios. Icabod, podemos decir, todos aquellos que de alguna manera han perdido la gloria de Dios o se han dejado ellos mismos de hacer lo importante para retener la gloria de Dios. Podemos decir, serían icabonitas, usando el nombre Icabod. Y no quiero hablar solamente de los que perdieron la gloria de Dios, pero me voy a referir en parte del mensaje que les estoy compartiendo. Durante el tiempo en que el sacerdote o sumo sacerdote Elí también aparece en estos primeros capítulos de nuestra hermosa Biblia,
precisamente aquí en Samuel. Y hasta el capítulo 12, otro hombre que se llama Samuel. Samuel, que fue resultado de un pedido muy especial de su mamá, Ana, en la presencia de Dios. Simplemente una pequeña referencia. Si no, vea tu Biblia el capítulo 1 de Samuel. Allí se nos muestra a esta hermana Ana orando en el templo, orando en silencio, orando con todo lo que es su humanidad, con su espíritu, con su alma, con su cuerpo en la presencia de Dios. Y el detalle dice, su oración no se oía. Y este que aquí fallece, el sumo sacerdote Elí, al ver que movía sus labios y no oía la voz, la tuvo por ebria. Se acerca y le dice, digiere tu vino, vete de la casa del Señor. Y allí habla Ana, no estoy borracha, no estoy con vino, estoy con amargura de espíritu. Y he puesto en la presencia del Señor mi pedido. El tema es, Eli permitió que orara, que terminara su tiempo para estar con el Señor. Y al despedirla, sencillamente le dice, ve en paz, y que el Dios de Israel te otorgue tu petición. Y qué gloria es que inmediatamente el relato nos dice que Dios oyó el pedido de Ana, y Ana, que era estéril, concibió, dio a luz un hijo, puso su nombre Samuel. Y la costumbre de aquel entonces, el primogénito era aquel que tenía la herencia y era quien repartía la herencia a sus hermanos, a sus parientes, en la ausencia del padre. Pero Ana se había propuesto consagrar a Dios y Dios le bendecía con un niño. Y de hecho lo vemos, capítulos anteriores al que hemos escogido, así la síntesis. Cuando volvió Ana, viene con el niño ya con esta disposición. Mira, Eli, por este niño oraba y Dios me lo concedió. Y yo lo consagro. Yo lo traigo para que se forme en la casa de Dios como siervo de Dios. La sorpresa de Eli, que más tarde, en el transcurso del desarrollo de la vida de Samuel, Eli entendió. Dios se provee de siervos y siervas para que continúen la bendita obra en el ministerio de la palabra, en la representación del pueblo ante Dios y viceversa, en la representación de Dios delante del pueblo. Dios es el que escoge a sus ministros. Hay situaciones que solamente se entienden cuando está la bendita unción de Dios. Por eso es lo importante. Y lo que quiero marcar como contraste en este mensaje. ¿Qué cosa es la vida sin la presencia de la gloria de Dios? ¿Y qué cosa es la vida con la presencia de la gloria de Dios? Sin la presencia de Dios, bien les cabe el nombre, los icabonitas, que viene de Icabod. No sabemos mucho de este Icabod, excepto la mención de ese nombre que su madre legó, pero no se habla de el tal Icabod en la historia bíblica. Pero sí podemos extraer la idea de que el significado de ese nombre Icabod, lisa y llanamente, es traspasada la gloria de Dios o los sin gloria. Samuel entendió
lo de Dios cuando Dios lo visitó, cuando Dios le habló. Y allí hay una palabra que podemos utilizar como palabra clave para entender el concepto de qué es la vida con la gloria de Dios. El primer mensaje que está recibiendo Samuel, que no solamente sucedió en el sacerdocio a Elí, también lo sucedió en lo político y llegó a juzgar en lugar de Elí a Israel. Terminamos de leer que estuvo 40 años Elí juzgando a su pueblo. Pero ahora estamos entrando a ver el contraste de la vida con gloria de Dios y de la vida sin gloria de Dios. Les dije, Samuel recibió la primera palabra y fácil de entender, difícil de olvidar. Si nosotros nos identificamos con aquellos que tienen algo de la gloria de Dios. Porque esa primera palabra dice así: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Primera palabra que recibe Samuel. Samuel no entendió cuando Dios lo llamó. Lo tuvo que llamar 3 veces Dios, hasta que finalmente Samuel entendió, porque la instrucción de ese sacerdote Elí, mira, si escuchas otra vez la voz de Dios, simplemente responde así: habla, Señor, que tu siervo oye. Por eso recibió el primer mensaje. Y ahí es la primera característica que podemos marcar para ver un contraste de la vida con parte de la gloria de Dios o con gloria y la vida sin gloria. Y se refiere cuando Dios habla. Dios da palabra, Dios habla, Dios revela, Dios instruye. Y mira el receptor de esta palabra, Samuel. En la casa de Dios, buscando a Dios, recibiendo gloria de Dios. ¿Qué hizo? Sin duda alguna, empezó a guardar palabras que recibía de Dios. Y ahí Elí le dice, bueno, decime, ¿qué te dijo Dios? No me escondas nada de lo que Dios te dijo. Y no solamente le refirió Samuel esta expresión de donde estamos haciendo hincapié para marcar algún contraste, que lo vamos exponiendo y lo vamos entendiendo, le dijo algo más. Porque Samuel le dijo, Elí, también Dios me ha dicho que va a hacer algo que va a asombrar, va a asustar, va a aterrorizar a muchos. Dios me ha dicho que va a juzgar tu casa, porque tus hijos corrompen al pueblo y vos no los has molestado. Elí dice, bueno, Jehová es, Dios es, que haga lo que bien le parece. El tomar a la ligera la palabra del Señor me está marcando cuánta devoción, cuánto amor, cuánto temor. Cuando digo temor, cuánto respeto tengo o se tiene frente a lo que Dios habla. Mira, el Nuevo Testamento en Hebreos, el capítulo 2, dice que nosotros tenemos que oír más adecuadamente la palabra de Dios, porque se corre el peligro de comenzar a deslizarnos del sitio de honor que Dios nos ha marcado. ¿Qué recuerdas de la palabra que Dios ha puesto en tu corazón y te ha dado gracia para entender lo que significa? Cada vez que alguno quiere que le asesore en alguna cuestión, cuando lo veo muy angustiado, siempre le pregunto, ¿qué te acuerdas de lo último que Dios te dijo? Y no es casualidad. La respuesta en muchos es similar y es esta. La verdad que hace rato dejé de oír palabras de Dios.
Cuando no está tan angustiado y puedo percibir que es una pregunta con ánimo de aprender, le hago la misma pregunta. ¿Qué recuerdas de la última palabra que Dios te envió? Y empieza. Sí, lo que Dios me hizo entender. Y me cuenta en sus palabras lo que entendió de la palabra de Dios. Y no termina de contarme, dice, me parece que me estoy dando cuenta de la respuesta. Que Dios de alguna manera me fue preparando para esto. Entonces yo en esta intervención, en esta última postura del que me responde más o menos igual, de la misma manera que te mencioné recién. Dios nos enseña, Dios está con nosotros, Dios nos ayuda siempre. Y a veces le comparto lo que en el momento recibo para impartirle en modo de bendición. Y a veces me dice, bueno, ayúdeme en oración. Y se acabó la consejería pastoral. Mucho de lo que vivimos como bendición, como gloria, como momento agradable, como decisión importante, está imbuido de la gloria de Dios. Está en el Espíritu de Dios, porque Dios nos pastorea con la pericia de su mano. En otros casos, el contraste, hay un salmo que dice, la muerte los pastorea y los conduce al Seol. Pero vos y yo sabemos, Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y sigue hablando ese salmo y terminó con el versículo que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dios habla, Dios está presente y habla. Es muy raro que esté en silencio, pero cuando habla o cuando hace silencio, lo sabemos si hay parte de su gloria en nuestro interior. Dios nos ha escogido para que seamos templos de su Santo Espíritu. El pecado de los hijos de Elí subió a la presencia de Dios porque no se cortaba. Todo ser humano es pecador. Algunos engrosan la lista de los pecadores perdidos, pero nosotros engrosamos la lista de los pecadores arrepentidos y convertidos, pero seguimos siendo pecadores. Y Dios nos da el privilegio, como dice el apóstol Pablo allí a los Corintios, de tener su tesoro en vaso de barro, parte de su gloria. Y esa gloria se repotencia, se renueva cuando buscamos palabra de Dios, cuando recibimos palabra de Dios, cuando guardamos su palabra para ponerla por obra. Apocalipsis capítulo 1, bienaventurado, no solamente el que oye, sino también el que lee, y lo tercero es, y el que guarda las palabras de este libro, que es el libro de Dios, igual a la palabra de Dios, igual a la palabra encarnada de Dios, que es su amado Hijo Jesús. ¿Quién perdió la gloria? ¿Quién engrosaría la lista de los icabonitas? Precisamente por haber perdido la gloria de Dios en sí. Se le fue el deseo de oír palabra de Dios. Se le fue el deseo de cantar alabanzas a Dios. Se le fue el deseo de congregarse con los santos, con los pecadores redimidos. Se le fue el deseo hasta de vivir con la dignidad o con la honra que Dios puso en el ser humano. Y se corrompe,
y se aleja de Dios. Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18, claramente dice cómo el hombre se corrompe, dejando el uso natural de muchas cosas. Se corrompe. Dice, su corazón y su mente se entenebrece, se oscurece y deshonra hasta su propio cuerpo. Si empezó deshonrando la gloria de Dios, la presencia de Dios, ¿qué se puede esperar? Y lo terrible del caso, también la Biblia dice, siguiendo con los pensamientos paulinos de Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18 que te mencioné, capítulo 2 dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, tú que juzgas. El juzgar pertenece a Dios. Y Dios dejó para nosotros, para que sepamos si tenemos parte de su gloria. Dios dejó instrucciones santas, benditas, sencillas y fáciles de asimilar, vivir y compartir. Dios no nos erigió como jueces de nadie. Sí, que seamos causa de bendición unos con otros. Si no quiero ir mucho más lejos en el conocimiento, mira, es sencillo. Jesús en sus palabras, cuando predicó aquel sermón que se conoce como el Sermón del Monte, dice, y como queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Punto. Regla de oro. El juez justo, santo y verdadero se llama Dios. Nosotros estamos aquí para llevar la gloria de Dios y con esa gloria compartir palabra de Dios. ¿Qué voy a compartir palabra de Dios si no tengo palabra de Dios? Entonces que comience el autoexamen. ¿En qué grupo humano estoy? ¿En aquellos que procuran, buscan, reciben y tienen la gloria de Dios? ¿O aquellos que perdieron la gloria de Dios? Los icabonitas, ¿se recuerdan? Los sin gloria. Nada bueno puedes esperar de ellos. Lo primero que hemos visto, como para marcar un contraste, es precisamente ¿qué hago con la bendita palabra de Dios? Ve a tu Biblia. Repasamos la palabra de Dios. Yo no quiero una norma de vida similar a la vida sin gloria. Lo que quiero es que Dios manifieste de su presencia, no solo en palabras, sino también con los hechos que Dios quiere que tengamos. ¿Tomaste tu Biblia? El pedacito que hemos escogido dice, Israel estaba en batalla, perdió la batalla. ¿Cómo es posible? Y mira, podemos ver que se perdió el arca, símbolo de la presencia de Dios. Y es significativo, leyendo un poquito más los capítulos que siguen, es significativo lo que causó el símbolo de la presencia de Dios en la tierra del enemigo que había vencido a los israelitas. Y sobresale que para lograr este triunfo, estoy hablando de los filisteos, triunfo sobre el pueblo de Dios, sobre los israelitas. Los filisteos se animaron unos a otros diciendo, esforcémonos, porque el Dios de Israel está con ellos. Esforcémonos y no vamos a ser esclavos. Conocimiento general. Dios es el Dios de Israel. Dios está con todos aquellos que se han convertido, aquellos que le buscan.
deseo general. Pero en la práctica, este capítulo nos dice que Dios se había alejado un poco de Israel, precisamente por la nefanda conducta, no solamente de los hijos de Eli, sino por lo que causaba la corrupción moral en el pueblo. No es la primera vez en que Dios entregó circunstancialmente a la derrota en la guerra a su pueblo de Israel. Nunca es el ideal de Dios, y creo que no es el ideal de Dios, que nosotros aprendamos algo diferente, algo que nos ayude por medio de derrotas, por medio de angustias y por medio de toda clase de calamidad. Pero como en este relato los enemigos de Israel se esforzaron y ganaron sobre los hijos de Dios, sucede también hoy. Hay gente mucho más inteligente que uno. Hay gente que sabe hacer las cosas para su propia conveniencia y no busca la gloria de Dios. Y muchas veces Dios permite que ellos puedan más que cualquiera de sus hijos, que dicen ser hijos de Dios y solo son hijos nominales. Estoy expresando de nombre, pero la realidad es, abandonaron la gloria de Dios y Dios los abandonó a ellos. ¿Me va siguiendo? El símbolo de la presencia de Dios, que debería ser transportada por manos consagradas, ahora está en la tierra del enemigo. Pero ese solo símbolo de la presencia de Dios causó estrago entre los filisteos. 5 ciudades filisteas, que a la sazón, algunas de ellas se las habían robado a Israel. Habían erigido templos a su dios principal llamado Dagón y le tributaban los rituales o las ceremonias habidas y por haber. Dios los trastornó a ellos. Y cuando la sabiduría humana busca la respuesta a eso, se le encuentra. Los consejos de los principales sabios filisteos. Esto sucede porque el arca del Dios de Israel está con nosotros. Hicieron los arreglos pertinentes como para devolver el arca. Y uno de ellos, muy inteligente, llegó a decir, bueno, si van a devolver el arca, tienen que poner presentes para el Dios de Israel. Hicieron tumores, ratones de oro, que fue los motivos del trastorno de esas ciudades. Pusieron una dote impresionante y alguien sugirió, vamos a hacer un carro nuevo y poner para el traslado de ese carro animales especiales. Nadie va a guiar el carro. Vamos a ver qué hacen estos animales atados al carro. Sí, hicieron todo eso. Y el asunto es que los bueyes empezaron a caminar rumbo a la tierra de Israel. Los príncipes filisteos iban detrás del arca para ver si realmente era la mano de Dios o fruto de las meras circunstancias, fruto de la casualidad, fruto del azar. Y bien que Dios les mostró que no era nada de lo que pensaban, sino que era la mano de Dios contra ellos. Y finalmente llegó el arca a la tierra de Israel. Y los filisteos se volvieron atrás, avergonzados. ¿Qué pasó? ¿Qué tiempo pasó? Bueno, la Biblia dice unos 20 años. Pero ¿será que la gente es tan dura que hasta que no pierde algo que no supo valorar y se da cuenta que lo necesita y pide gracias al Dios del cielo para recuperar lo que perdió?
Y por ahí una mala información, una mala enseñanza. Hay muchos, ¿no? Que dicen, todo lo que el diablo te robó, Dios te lo va a devolver. No es tan así. No es tan así. La práctica está marcando que el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y te da nuevas bendiciones. Y no te está diciendo, mira, te devuelvo lo que te robó el enemigo. No lo pierdas más. No, no te dice. Eso son nuevas bendiciones que viene a compensar lo que perdiste. Pero no es que Dios te devolvió lo que te robaron. Eso pertenece a otra etapa. Es más, nadie le roba a Dios. La pregunta, ¿no? De Malaquías, ¿robará el hombre a Dios? Imposible. Una cosa es que Dios sea mi amigo, sea el que me sostiene, y otra cosa es que Dios se erija como enemigo. Y con el diablo es lo mismo, siempre ser el enemigo. Satanás no tiene amigos. ¿Ves la diferencia? El arca llegó, los de Israel se pusieron contentos, recuperaron el símbolo de la presencia de Dios, el arca del pacto. Nosotros no tenemos que recuperar nada material, pero sí tenemos que recuperar lo espiritual, la bendición. Lo material va y viene. Todo lo material del Antiguo Testamento es símbolo de lo que el Nuevo Testamento nos enseña en bendiciones espirituales. No hay que hacer un arca del pacto toda cubierta de oro, de madera de acacia, poner adentro del arca lo que había en el arca que estamos mencionando, que era la vara de Aarón, que era un pedacito de maná y los 10 mandamientos. No es que cada iglesia tiene que hacer eso, pero tenemos que recuperarnos 100% y empezamos a recuperarnos. Cuando vuelve la gloria de Dios, que en este tiempo muy diferente al tiempo profético de la época de Samuel, Elí y sus hijos nefastos, Ofni, que hemos visto allí, Fines y Ofni, los que adulteraron en su espíritu y hacían corromper a las mujeres que iban al templo a adorar a Dios. Dios está dispuesto a dar oportunidades nuevas si ve un corazón que él aprueba. Esta vez sí va a aprender, esta vez sí va a valorar. Se recuperó el arca de Dios. Ya después de 20 años, el pueblo ya había elegido a Samuel, por guía de Dios, por juez. Pero mira lo significativo también del lugar territorial donde sucedieron estas cosas. ¿Te suena esta palabra Ebenezer? La primera vez que aparece ahí en Samuel es cuando Israel perdió la guerra y perdió el símbolo de la presencia de Dios. Al modo tal que para la familia de Elí, para todos los que vivieron ese tiempo de derrota, ese tiempo de muerte, hasta podían decir, esta tierra de Benecer es una tierra maldita, nada bueno acontece, hemos perdido todo lo de valor, todo lo significativo a nuestra tierra. Pero después de 20 años entendieron algo, que a Dios no hay que desecharlo, por lo menos esa generación, porque la historia de Israel está llena de idas y vueltas a la presencia de Dios y a la morada de Dios. Hay derrotas y hay victorias, como la que te voy a narrar ahora. Después de 20 años, los filisteos, que no eran los mismos que devolvieron el arca, ávidos de
mayor riquezas, mayor hegemonía en la región, otra vez volvieron a atacar a los israelitas. Pero la historia bíblica registrada en este libro santo dice, y Samuel reunió al pueblo. ¿A dónde? En Ebenezer. Y ahora no hay un líder corrupto. Ahora hay un líder que tiene un testimonio intachable. Porque dice así la Biblia de Samuel en estos primeros capítulos. Y todo Israel conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Ahora está él liderando. Y llama al pueblo. Palabras más, palabras menos. Muchachos, hay que esforzarnos y hay que luchar por lo que Dios nos ha dado. No vamos a permitir que se roben otra vez el arca de Dios. No vamos a permitir que el enemigo nos robe otras ciudades. Y dice la Biblia que mientras Samuel oraba y comisionaba a los soldados para este nuevo frente de batalla, Dios les concedió la victoria y derrotaron a los filisteos y recuperaron tierras y ciudades perdidas y volvieron dando gloria a Dios donde estaba Samuel. Y Samuel llega a acuñar la frase que todos conocemos de esta tierra de Ebenezer. Ahora ya no es una tierra maldita donde se pierde todo. Ahora Ebenezer es símbolo de esta hermosa frase. Hasta aquí nos ayudó Jehová. La misma localidad, la misma tierra, pero diferentes hombres. Y aquí va la hermosa lección. Qué triste, qué angustia nos da cuando vemos falleció un hombre de Dios, Elí. Fallecieron sus hijos, falleció su nuera. Pero mira, en la misma localidad, qué gloria es saber. Dios destruyó a los filisteos porque ahora hay hombres renovados, gente que aprendió con el curso del tiempo a valorar todo lo que Dios les estaba otorgando. Se cambia la historia. A veces para cambiar la historia de algunas familias, de algunas congregaciones, de algunos barrios, de algunos lugares, hace falta sangre nueva, hace falta gente nueva, hace falta visión pasada, presente y futura, porque no puedo olvidarme lo que quedó atrás. No puedo desactualizarme en el presente. ¿Qué pasa hoy? Porque si yo valoro lo que viví, si me doy cuenta de lo que tengo hoy, te puedo asegurar, mañana va a seguir la bendición de Dios por mi decisión hoy de honrar todo lo que Dios me da y sobre todo honrar al que constantemente merece toda gloria, toda honra. Estoy hablando de Dios. No me puedo hacer el olvidadizo porque Dios no se olvida. No puedo ser ingrato en el presente. De cada bendición que Dios me da o de cada circunstancia que Dios me hace vivir. Dios también es Dios de circunstancias. Salmo 40 nos recuerda, si las circunstancias son duras y afligentes, al punto tal, tan y tantas que no puedo ni nombrarlas. Bueno, el contraste, como en esta hermosa palabra que les estoy dando.
El contraste de los sin gloria y con los que tienen gloria. Salmo 40. Mira el contraste. ¿No puedes enumerar los males? Bueno, date cuenta también que las glorias, las maravillas de Dios, tampoco se pueden numerar. Fiel es Dios que no os dejará ser arrastrados por la tentación y permitirá que haya tentaciones que los hundan, que los acaben. Porque dará juntamente con la tentación la salida. Eso es palabra de Dios. ¿A qué grupo quieres pertenecer? ¿Aquellos que anhelan de Dios mucho más? ¿O aquellos que pierden la gloria de Dios? Tu adversario el diablo, nuestro adversario el diablo, trabaja constantemente. En la carta de Pedro dice, anda como león rugiente, buscando a quién devorar. En otras palabras, buscando a quién lo saca del sitio de honor que Dios le ha dado. Pero como bien dice la Escritura, como león rugiente. No es el león. El verdadero león de la tribu de Israel se llama Jesús. Amós dice el rugido del león, significando si Dios te da palabra, si Dios te habla, si la recibes, entonces, ¿quién no va a hablar palabra de Dios? Teniéndolo de Dios. Este león ha vencido, vence y vencerá. ¿Me va siguiendo? Dios quiere llenarte de su gloria, mucho más de lo que imaginas. Y Dios quiere que entiendas el concepto de que cada hijo suyo es templo de su Santo Espíritu. Dios no llamó a nadie a esta vida para que sea un triste espectáculo, como acá estamos diciendo, sin gloria. Y agrega todo lo que te imagines, qué cosa sería una vida sin gloria. Dios no te llamó para eso. Dios quiere ser glorificado muchísimo más de lo que hasta aquí ha sido glorificado con tu forma de ser. Siempre tenemos de Dios para compartir. Siempre debemos honrar a Dios. Porque Él lo ha dicho y lo ha afirmado. Va a seguir honrando a los que le honran. Quiere Dios bendecirnos. Quiere Dios enseñarnos. Porque ve la disposición. Sí, Señor. Yo quiero aprender. Yo quiero de esta fresca y noble unción. Yo quiero aprender a mirar la vida como tú quieres que la vea. Quiero entender qué cosa es sinceridad, honestidad contigo. Y entonces está en esa disposición algo así como la apertura de una ventana en los cielos por donde Dios va a seguir derramando y aún más de lo que ya conoces que Dios hace. No quiero hablar más, creo que es suficiente. Podríamos tomar otros episodios que están en el capítulo que hemos escogido. Podría seguir con, llevándote a otros pasajes o porciones bíblicas para que te ayuden a entender el concepto vertido en el mensaje, pero yo creo que es suficiente. Dios no necesita que oiga una exposición de 20 horas continuas para entender lo que es el Evangelio. Vale tu disposición en tu interior
para pertenecer a la familia de Dios. ¿Es tu disposición? Vamos a orar. Y Dios hará que su gloria sea renovada si lo deseas. Dios te hará entendido de las cuestiones de los tiempos que vivimos. Recuerda siempre, el que te enseña valores espirituales se llama Dios y su Santo Espíritu, junto con su amado Hijo. No las circunstancias que no entiendes. Pero si a la sazón estás pasando por circunstancias muy tristes, poderoso es Dios. O mejor expresado, todopoderoso es Dios para cambiar el curso de los acontecimientos y enseñarnos a redimir el tiempo. Porque la vida se va, hermanos. A Israel en este episodio, en estas circunstancias, le tomó 20 años para ver que no es Dios el que se equivoca, sino que somos nosotros. En nuestra tosudez de hacer las cosas como queremos, sin consultar si es o no la santa, bendita y gloriosa voluntad de Dios. Oramos, Padre, gracias por tu palabra, gracias por el momento en que nos llevas a tu presencia para que podamos vivir un momento espiritual. ¿Qué podemos decir de decisiones equivocadas o de circunstancias tal vez afligentes que se está viviendo? Si tú lo sabes todo, tú lo permites todo con propósitos que llegamos a entender cuando hay corazón dispuesto para correr a tu presencia y entender qué está pasando. Gracias, Señor, por la vida de Samuel. Gracias por la vida de tantos que en la palabra quedó registrada parte de su historia para que nosotros hoy sepamos tu obrar y cómo proceder también. Míranos con tus ojos de amor. Mira cada quien que termina de escuchar o ver el video del mensaje y la disposición de pertenecer a tal o cual grupo. Aquellos que pierden todo y hasta tu gloria y muchas veces hasta las ganas de vivir. Y aquellos que se renuevan constantemente en tu presencia mediante la oración, tu palabra y todo lo que tú nos enseñas, que por sí solo están hablando de una vida real de obediencia, una vida de fe. Renuévanos, oh Dios. Perdona, oh Dios. Extiende tu mano. Te necesitamos. La Biblia nos asegura, la mano de Dios es para bien sobre todos aquellos que con sinceridad le están buscando. Salmo 145 dice, no estás lejos de aquellos que con sinceridad te buscan. Te ruego que vengas de tu presencia un nuevo tiempo, un tiempo en donde podemos vivir 100% agradecido por cada bendición que descubrimos que tú nos envías. Tu gran corazón de Dios siempre está dando oportunidades. Si alguno está pidiendo una nueva oportunidad, en tu misericordia, en tu buena voluntad para esa vida, te ruego que lo concedas. Señor, gracias porque nos haces entendido que lo único que divide o separa al hombre de Dios y a Dios del hombre, precisamente son nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, en fin, nuestros pecados. Perdónanos y límpianos de toda maldad y ayúdanos para vivir con tu gloria, anhelando siempre, recibiendo siempre y compartiendo siempre las bendiciones que tú nos otorgas. Padre, en esa gracia que envías, si alguno necesita tu poder sanador, esa gracia sea sanándole en el nombre de Cristo Jesús. Que el nombre, sobre todo nombre de Jesucristo, esté siendo glorificado, trayendo respuesta, trayendo sanidad, trayendo liberación, trayendo renovación espiritual o bautismo en el Espíritu Santo, según lo que tú veas
de cada vida y de cada corazón. Padre, gracias por este tiempo de compartir a través de este medio. Hay programas que tú tienes, Señor, para cada hijo tuyo. Y algunos van a pasar, como dice tu palabra, siempre de menos a más. Y líbranos de pertenecer a ese grupo que de más pasa a menos, precisamente por perder tu bendición. Padre, ponemos todo esto en tu presencia con gratitud, con alabanza, con adoración. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, ahora y siempre. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén.